Buenas mis queridos y queridas podcast escuchas. Por acá les habla Chalpri Moncada. Soy la ideadora, digámoslo así, de Pulpería, un podcast para todos y para nadie. O sea, esta vaina será un chorizo. No pido disculpas, solo les cuento que ando con una afectación respiratoria y que por ahí puede que me escuchen algo gangosa, bueno, más de lo que ya de por sí soy. Igual les advierto sobre algunos ruidos del ambiente que se pueden colar en la grabación, pues esto se graba en una zona urbana de Managua, Nicaragua, a pocos metros de una carretera transitada y también estamos rodeadas de naturaleza bastante sonora, naturaleza que puede incluir al vendedor de verduras que ahorita está sonando, por cierto. Trataré de grabar por las noches cuando haya más tranquilidad, pero por el momento es lo que hay. A este le llamaré el episodio 0 y les contaré un poco sobre este nuevo proyecto, cómo surgió, en qué menesteres nos vamos a sumergir y cualquier otra vaina que se me ocurra en el camino. Y bueno, les comento que el proyecto nace de un colectivo con ganas de crear un medio de expresión sobre temas diversos, algo diferente a las típicas plataformas de YouTube, Facebook y todo eso, ¿no? Quizás al inicio solo me escuchen a mí haciendo las entrevistas o algún comentario, análisis sobre algún tema, pero la intención es acercar a otras compañeras y compañeros para abastecer esta sonora pulpería. Para quienes no tienen idea de qué es una pulpería, les platico un poco que es un término probablemente más arraigado en Centroamérica que hace referencia a, a tiendas de abarrotes, como le dicen en otros lugares, tiendas de abarrotes, misceláneas, ventecitas e incluso ultramarinos en otras regiones de Latinoamérica. Es un tipo de comercio que se observa sobre todo en los lugares más populares de las grandes ciudades, como en barrios, asentamientos, y bueno, también en zonas residenciales de poblados de clase media trabajadora y bueno, por supuesto también en las zonas rurales. No me voy a sumergir tan profundo en el origen de la palabra o del establecimiento, pero sí me gustaría compartirles algunos datos curiosos generales que de alguna forma hacen clic, ¿no? Y le darían vida al espíritu de este podcast. Me voy a guiar más que nada de la documentación recopilada por el doctor Eduardo Giorlandini. Él es un abogado argentino que es profesor universitario también, investigador y bueno, un extenso etcétera. Si quieren leer un poco más sobre este tema y otros, encontrarán varios de sus escritos en eduardogiorlandini.blogspot.com. Y bueno, a grandes rasgos se identifica a las pulperías como casa o rancho donde se vendían y actualmente todavía se venden mercancías al por menor como aceite, azúcar, cigarros, incluso vino y yerba mate. Estos dos últimos artículos son más característicos de la Argentina. Entre los antecedentes también se describe a las pulperías como lugares donde se concurría a tomar y que eran espacios deportivos y de actividades propias de la época. La época se puede decir que es entre el siglo XVI, cuando se tienen los primeros registros, y el siglo XX, cuando se dice que empieza a mermar un poco la presencia de las pulperías en algunas regiones de Latinoamérica. Entre algunas de esas actividades que se mencionan están los duelos, bailes, carreras de caballo, música, tango e incluso comunicación de noticias entre locales y viajeros, ¿no? Inmigrantes.
Con esta parte me gustaría aterrizar a la visión del podcast Pulpería para tratar de convertirlo en un espacio de convergencia donde muchas personas podamos encontrarnos, intercambiar, debatir nuestros saberes en sueños, ritmos, aciertos, desaciertos, alegrías, todo lo que se nos ocurra. Y bueno, mientras coqueaba, como decimos en Nicaragua, mientras meditaba sobre el podcast, lo típico de todo proyecto, ¿no? Que se te vienen a la mente un montón de preguntas de todos los aspectos que conlleva sacar algo como esto, que por cierto es algo nuevo para mí, ¿no? Ya que mi línea de comunicación es más hacia la fotografía y de igual forma sospecho que será para la mayoría de los que en el futuro formen parte de este proyecto, de este espacio, porque casi todos venimos de socializar más con las plataformas tradicionales, como, bueno, ya les llamamos tradicionales al Facebook y al Instagram. Entonces me pasaba que pensaba en muchas cosas sobre el nombre, la temática, la audiencia, etcétera. Y bueno, todo eso me provocaba o una saturación mental o de plano quedarme en blanco, pues, y hasta el punto de decir, ¿lo hago o no lo hago? Recién, hace unas semanas, quizás unos pocos días, eh, bueno, hablando esto que estaba a mediados de octubre del 2019. Ahorita ya estoy casi a finales de noviembre. El tiempo vuela rapidísimo y no me doy cuenta. Entonces, recién estuve en una charla, conferencia de un chavalo que lleva produciendo su podcast de Echados Viendo Tele desde hace 4 años, si mal no recuerdo. Creo que de los pocos que se han realizado en Nicaragua, o por lo menos que se conozcan, la verdad es que de pura casualidad lo encontré hace como 2 años, algo así, porque estaba haciendo mi tesis de maestría. Me parece que fue por ahí que los encontré. Y bueno, les di seguir, estuve escuchando algunos episodios, pero como no estoy tan interesada, por así decirlo, sí me gusta ver películas y todo esto, pero no soy tan interesada en el tema de la crítica de cine, de televisión y series de Netflix y todo eso, pues los aparté un poquito pero como les decía, recién estuve en esa conferencia y logré identificar al conferencista que es uno de los que hace el podcast. Entonces él ya lleva como 4 años haciendo ese podcast y, eh, y aunque creo que los nicas consumimos muy poco aún este tipo de medios, pero eh, creo que es bueno el hecho de estar tratando de crear algo como pulpería para eh, cambiar esta situación, ¿no? Alentar un poco más a que la gente escuche más esto. Y por ahí, como en Nicaragua se escucha mucha radio todavía, entonces puede que de ahí hagamos alguna conexión con ese público. Y, bueno, retomando la idea de la saturación mental o de quedarnos en blanco, el conferencista, este, prácticamente sugería, ¿no? Aviéntense. El equipo inicial lo tienen en sus manos, que es un teléfono smart, unos auriculares con micrófono, échense una sábana encima para que el sonido no rebote tanto y empiecen a hablar de lo que se les ocurra. Pues eventualmente encontrarán claridad en sus andanzas. Como decimos, al final siempre hay luz al final del túnel. La claridad a veces llega más temprano que tarde y recordé un video reciente de unos adolescentes nicaragüenses haciendo una parodia de las cosas que pasan en las pulperías, ¿no? Y plum, de repente se me encendió el bombillo y dije, ok, le vamos a poner pulpería. Es un término que aquí en Nicaragua por lo menos está bastante presente en todo el tiempo, en todas las generaciones, en todos lados hay pulperías. Eh, y sobre todo muy presente en los estratos sociales a los que queremos llegar. Lo de esta vaina es un chorizo.
lo tenemos como eslogan por el momento. Es una frase que por lo menos yo nunca había escuchado hasta hace como poco más de un año, o sea, a mediados del 2018, ¿no? Se me hizo chistosa a pesar de que la escuché dentro de un contexto en el que representaba una situación de incertidumbre y confusión para mucha gente. Pero si lo vemos desde el ambiente, desde este ambiente, el ambiente del podcast, prefiero que se interprete como una mezcla de ideas, de experiencias que, contrarias a complejizar las cosas, le dé un fluir propio a todo lo que aquí encuentre su punto de partida o de fin o de nunca acabar. Y bueno, si este episodio cero te provocó algún interés o incertidumbre, te invito a que continúes escuchando los próximos episodios y tomes la acertada decisión de seguirnos en las principales plataformas para podcast, especialmente en Anchor y Spotify. Por acá, Yalpri Moncada les envía un fraternal saludo. Esto será Pulpería, un podcast para todos y para nadie. O sea, esta vaina es un chorizo. Hasta la próxima.